Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond Discord, el espacio de RG Deportes donde vamos más allá del resultado, del cronómetro y del marcador. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Isa Daniela Flores, que por varios años fue considerada la mujer más rápida de México. Si no mal recuerdo, 5 veces, ¿no, Isa? 5 veces la mujer más rápida de México. 5 en 100 metros, 6 en 200 metros. Sí, muy bien. Y bueno, también fue integrante en varias ocasiones de Selección Nacional de México en atletismo y después estuvo por la farándula en un reality show de TV Azteca en el Hexatlón. Y bueno, una historia de velocidad, de esfuerzo y de evolución personal con nosotros, Isa. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros, Isa. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que yo siempre estoy puesta para este tipo de convivencia, de interacciones, de entrevistas, así es que yo encantada, con todo el gusto del mundo. No, ya tenía rato de que no platicábamos. En entrevistas me gustaba mucho las veces que iba a los nacionales, a las copas y pues siempre era entrevistar a Isa que había ganado la carrera. Usualmente pues no había ahí quien se le acercara y pues nada, buenos tiempos, dice yo creo que lo recuerdo con mucho cariño de mi parte. Sí, no, yo también. Son grandes, grandes años de mi vida y pues incluyen a todo, ¿verdad? Tanto los medios de comunicación formaban parte también de lo que nosotros, que a lo mejor cuando estás más chico no te das tanto cuenta, pero a final de cuentas también son los que te impulsan y te catapultan muchas veces. Simplemente, ustedes fueron los que me pusieron el nombre de la más rápida de México, como que ese título que a mí fue pues es sabroso, tan motivante a final de cuentas fue en un medio de comunicación donde se vi, o sea, como que ya se vio como con fuerza y eso también te motiva mucho. Entonces ustedes son parte súper importante de nosotros. Y creo que de ahí es de lo que me gustaría empezar a hablar, digo, porque a veces las entrevistas que nos tocaban eran mucho más de lo que estaba pasando en ese momento y no veíamos Sí. hacia atrás. O sea, veíamos qué pasó en la universidad, qué pasó en el nacional, qué pasó. Entonces, mi primera pregunta el día de hoy es, ¿cómo empezó tu camino en el atletismo? O sea, vámonos hasta atrás de sus meros inicios. Bueno, yo empecé cuando tenía como 14 años, estaba viviendo en Culiacán en esa época. Y la verdad es que sí fue mucho de casualidad mi llegada al atletismo, o sea, fue mucho porque mi mamá decidió que yo hiciera un deporte, siempre fue como muy común estar buscándonos actividades extracurriculares o fuera de la escuela o fuera de horario. Pero digo, yéndome mucho más atrás, yo nací en Ciudad de México, luego me fui a vivir a Guadalajara y terminé en Culiacán. En todos esos lugares anteriores yo llevaba mis clases como extras. Cuando llegué a Culiacán no tenía, solo iba a la escuela. Entonces como que mi mamá empezó a ver ahí como que dijo, ay no, esta niña como que anda muy vaguita y me consiguió así de que preguntó. No, mi mamá es amiga de todo el mundo. Mi mamá se hace amiga hasta de la piedra que tiene por un lado. Yo soy igual totalmente. Entonces un día platicando así, pues no sé, en su trabajo, llegó el que fue mi entrenador de atletismo muchos años, preguntándole qué hacía, qué se dedicaba y todo, le dijo que era entrenador de atletismo, le preguntó que si nos podía llevar a mí y a mi hermana y tal cual, o sea, mi mamá llegó con la indicación de, tienes clases de atletismo hoy a las 5 de la tarde y yo, mira, seguí instrucciones tal cual y ahí empecé, o sea, la verdad es que sí fue súper de casualidad. Entonces ya el tema del influencer ya viene desde tu mamá. Yo creo que lo dicen muchos de los papás de otros deportistas y así, que ellos son los verdaderos influencers porque van caminando por la calle y se conocen a todo mundo, platican con todo mundo y previo a una era de Sí. redes sociales, muy interesante eso. Sí, la verdad es que a mí mi mamá siempre me inculcó que cada persona que cruza por tu vida tiene o puede tener una función. Sí. Entonces, todas las personas con las que mi mamá se topa y les pregunta su profesión, a qué se dedican, si tienen negocio, lo que sea, mira, ella siempre, siempre me acuerdo, apuntaba el número, nombre y todo, y en algún momento siempre lo necesitaba. Y Ujú. entonces, a la fecha, tú a mi mamá le preguntas si conoce a alguien de lo que sea, y ella saca su agenda y tiene 75 contactos de cada cosa. Entonces, pues sí, y eso uno lo va aprendiendo también Qué con el tiempo. padre. Sí, sí lo veo mucho en ti, en tu personalidad. Creo que lo has aplicado. Mira, Todo el tiempo. ¿en qué momento supiste que querías correr en un nivel de alto rendimiento? O sea, ya llegar a esos niveles. Fíjate que muy al principio, como que yo como no venía queriendo eso, como que fue muy casual,
mi primer como motivación era estar viajando con mis amigos, o sea, con mis compañeros de atletismo decía yo, ay, quiero empezar a viajar porque ellos viajaban, regresaban con anécdotas, historias y cosas y yo decía, yo también quiero vivir eso, pero tampoco era como que lo idealizaba para algo de quiero ser selección mexicana o así, ni siquiera dimensionaba qué tanto o qué eventos había de forma internacional. La primera vez que yo gané un nacional de Olimpiada, que fue al siguiente año que yo entré, como que en ese momento dije, esto es mucho más allá que solo viajes aquí a nivel nacional. Y justo ese año había mi compañero de toda la vida, que sí lo conoce, César Ramírez, que él sigue corriendo de hecho, él era el que me empezaba como a abrir un poquito el campo de visión también de qué era lo que seguía o lo que podíamos hacer. Porque luego de ganar los nacionales, él sí ya se preparaba para el internacional que tenía, que ese año creo que fue un mundial en Francia, si no me equivoco. Ujú. Y, y eso a mí me empezaba a dar como panorama o visión de que había niveles más arriba de los que yo estaba como visualizando. Pero yo creo que sí fue después de ganar mi primer nacional de Olimpiada, como que dije, wow, puedo hacerlo porque tampoco sabía que tenía el talento o que podía, o sea, que la capacidad me daba para llegar a ser mi campeona nacional. Cuando fui campeona nacional dije, yo creo que sí puedo avanzar un poquito más allá. Y mi primera internacional también clasifiqué sin darme cuenta. Justo Ok. César un día llegó y me dijo, oye, ¿ya viste que estás en la lista para unos Juegos Centroamericanos escolares? Y yo, ¿qué? ¿Y en dónde son? Ok, me dijo, no, pues en Panamá. No, bueno, ya a partir de ahí, y cuando viajé a ese evento, que conocí además, o sea, que viajé en una selección, que conviví en una selección, y creo que en esa época fuimos muy afortunados todos los que nos tocó en el deporte, porque ahorita como he visto, la verdad es que no estoy tan involucrada, pero he sabido un poco, he visto noticias, y pues sí, creo que no es la mejor etapa del deporte, del apoyo al deporte que ha existido. En esa época nosotros, estoy hablando de 2011, nos tocó una gran selección, nos tocaron muy buenos apoyos, nos tocó un viaje increíble, contrato que para mí en esa época era, bueno, de princesa. Entonces a partir de ahí dije yo, esto lo quiero repetir cada año de mi vida. Necesito sí o sí seguir conservando mi puesto para poder seguir estando en selecciones, en los viajes, con mis compañeros, con mis amigos. Yo creo que esos años fueron muy cruciales para que yo ya dijera, de este barco no me bajo. Claro. Sí, no, a ver, no quise entrar mucho en detalle con eso que mencionaste de que la actualidad es complicada, por lo que yo también las he visto esas últimas noticias. Es complejo más que complicado, es complejo, no se entiende bien qué pasa. Qué bueno que te tocó una etapa donde se dieron las cosas y que todos los engranajes del sistema pues estuvieron para que pudieras ir. Y de ahí va, ¿cuál fue el momento más especial para ti, pero representando a México? Esa es la pregunta ahora. Híjole, tengo muchos. Afortunadamente sí fui selección varios años. Creo que un momento que fue muy especial cuando fui a Juegos Centroamericanos que fueron en Veracruz, ¿Eh? 2014, cuando compites en tu casa, o sea, la calidad, o sea, éramos superestrellas nosotros ahí Claro, en el Veracruz. calor del público. El calor de tu gente, yo me acuerdo muchísimo cuando corrimos el relevo mexicano, la gente como gritaba México, estaba el estadio muy lleno ese día, eh, como que esos momentos donde te sientes tan patriota, tan perteneciente, tan especial, tan... Además, te da una fuerza distinta. Yo siempre dije que yo entraba a una pista y me convertía en otro ser humano distinto. O sea, yo hace cuenta que era otro personaje. Me consta, ¿eh? Me consta. Y que eso extraño muchísimo de correr, la verdad. O sea, esa piel con la que yo corría te sientes invencible, fuerte, es una cosa muy imponente y además con todo el público a tu alrededor apoyándote, ayudándote y así como que siendo parte de tu logro junto contigo, sí son momentos súper padres que duran segundos porque pues en lo que entras, te acomodas y todo, son minutos, la verdad es que no dura tantísimo. Sales de ahí, sales de la pista, llegas al hotel y eres un civil más común y corriente,
Pero esos momentos yo creo que los atesoro muchísimo. La primera vez que entré a un estadio a nivel mundial, Ujú. que también está, o sea, vienes de pistas a lo mejor más chiquitas, de lugares más pequeños, y que entras a un estadio con un nivel de evento mundial, también, o sea, esos primeros momentos son súper impactantes. Y yo creo que sí los guardas para toda la vida en tu corazoncito. Muy bien. Hablábamos ahorita de el rugir del estadio, esa expresión se la robo a José Carlos Herrera cuando me platicaba de su experiencia en los Olímpicos. Dice, es que el Ujú. rugir del estadio, esa como me platicabas en Veracruz, dice, impone. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo manejabas la presión en esos momentos? Si tenías algún ritual, algún pensamiento, técnica que tenías. Mira, a lo largo de todos mis años como deportista, fui aprendiendo. Uno cree siempre que está controlando, que controlas los nervios, que controlas el estadio, el rugir del estadio, tu entorno. La verdad es que yo me di cuenta con el paso de los años que muy al principio no los controlaba para nada. O Ujú. sea, ellos me controlaron a mí un buen rato. Justo a mí me pasó, yo creo, los primeros, hasta 2014, hasta Juegos Centroamericanos, a mí me pasó que yo somatizaba muchísimo mi estrés y la ansiedad y los nervios de cada competencia. Ok. Este, cada competencia importante que yo tenía, algo me pasaba, me enfermaba, me salían ronchas en todo el cuerpo, o sea, algo pasaba en mi cuerpo, te puedo contar 5 o 6 historias diferentes donde de la nada yo enferma 3 días antes de una competencia. Ok. Pero también justo aprendí, y eso me enseñó más bien a saber actuar sobre estrés. O sea, no es que yo controlara el estrés, sino sabía actuar a pesar de, o aprendí a actuar a pesar del estrés. Tenía mis rituales de respiración, con alguna psicóloga deportiva en algún momento, yo tenía como prohibido y un día antes de las competencias yo veía puros programas de televisión como súper mensos, como muy de risa para que mi cerebro se relajara también un poquito. Hacía mucho el tema de la visualización. Veía competencias anteriores mías, eso me relajaba, eso como que me daba seguridad también un poquito. Y yo me aislaba mucho. Justo platicaba hace poquito con alguien y yo no sé cómo le hacen ahora todas. Me encanta el tema de redes sociales, me encanta que estén tan activas y activos en todos lados, pero yo veo que hacen un get ready with me antes de una competencia. Yo, no, Ay, yo ni respiraba bien antes de una competencia. O sea, yo me levantaba y era de que con ganas de vomitar y no me hable nadie. Yo iba en el camión a la pista, así, seria. Mi entrenador ya sabía que nadie le hablé a Isa porque está súper nerviosa. Yo iba así, cara de muerta, escuchando música, llegaba al comedor, apenas podía comer 2, 3 cositas y era estar 100% enfocada en mi competencia. No hay forma, mis papás también ya sabían que en días de competencia ni siquiera era de hablarme por teléfono porque si era una burbuja en la que yo me metía, cañoncísima, ni siquiera platicaba mucho con nadie. Yo ya hacía amigos después de las competencias, ya que había corrido. Antes no había forma ni que grabara una historia, bueno, no había eso en ese momento, ¿verdad? Pero un video, que cualquier cosa así, la verdad es que no. Entonces te digo, mucho tiempo sí me controló eso a mí, pero justo mi forma de sobrellevarlo era aprovechar todo ese estrés, esos nervios, esa ansiedad que me daba para ponerlo todo en la pista. Y ese era el mejor motor que yo tenía. A mí me temblaban las piernitas antes de estar, o sea, atrás del blog. Es más, tengo en algún video de alguna anécdota, yo salgo llorando antes de correr el 4 porque también corría 400, lo peor del universo que existe. Entonces, tengo un video de una Olimpiada Nacional atrás del blog, yo así llorando, y gané esa Olimpiada Nacional. O sea, a final de cuentas, era como mi motor, era era lo que me impulsaba a que, bueno, todo eso ya después lo sacaba en la pista y ahora sí, ya después ya disfrutaba, ya me reía, ya hacía de todo, ¿verdad? Pero antes sí era muy nerviosa yo, la verdad, muy, muy nerviosita. tengo una anécdota contigo que no creo que te acuerdes porque fue A muy, ver, muy rápida. No recuerdo si fue en Chihuahua, creo que fue en Chihuahua, en ese nacional, que yo creo que fue el último que fui de atletismo. 2000, ¿qué sería? 19. Sí, 19, antes de la pandemia y todo eso, que de ahí Sí. todo. No recuerdo si había habido un retraso de una carrera antes,
pero estaban que acomodando los vlogs y todo, entonces nos topamos, yo estaba de fotógrafo y te digo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Nervio o algo? Y tu contestación fue muy épica, fue, ah, bueno, nervio siempre va a haber, ¿qué le voy a hacer? Y así quedó. Ay, no, Y, aparte ahora ese, entiendo el motivo, pero como que fue mucho tiempo entre una carrera y la otra que coincidimos y pues platicamos. Y sí, no me creo que estaba muriendo platicamos. ese nacional, estaba muriendo ese nacional, porque además justo venía regresando yo de Hexatlón, no Sí. tuve la preparación completa. A mí sí algo me daba seguridad en las competencias, era que había entrenado. Ujú. Yo, mira, la verdad es que yo, que también, ahorita, es que son épocas súper diferentes, parece que no, pero son épocas muy diferentes. Pero Ahorita, noche, sí. mandé, Día y noche, lo que era hace unos años previo a pandemia, creo yo, ahora cambió es totalmente. un mundo de diferencia. Y yo Sí. me acuerdo que en mi época, la verdad es que no teníamos los atletas tanta información al alcance, ni de los tipos de diferente entrenamiento, ni de diferentes estrategias, ni siquiera teníamos tanta forma de medir nosotros mismos Ujú. nuestros avances y no cuestionábamos tanto a los entrenadores, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté bien antes o esté bien ahora, solo digo Cambió lo la que yo época. viví en Sí. mi época, ¿verdad? Entonces, a mí si algo me funcionó mucho fue siempre confiar ciegamente en el entrenamiento que mi entrenador me ponía. Si Sí. él me decía que yo estaba lista, que yo estaba preparada, mira, a mí no me importó cuántas carreras largas hice, cuántas salidas, si hacía pesas, si no hacía pesas, si me hacía falta potencia, si no, si el primer paso era muy largo. Esas cosas yo no las analizaba tanto, si de por sí así de nerviosa era. Ahora contemplando tanto factor, yo creo que me hubiera infartado un día de esos en una competencia. Pero como yo no cuestionaba tanto, yo confiaba ciegamente. Entonces, algo de lo que a mí me daba mucha seguridad era, yo 3 minutos antes de una competencia hablaba con mi entrenador, me decía él, estás lista, hiciste lo que tenías que hacer, no hay nada más. Y yo, ¿seguro? Me decía, seguro, fierro. Yo me iba segura atrás del blog. Entonces, ese año que me fui a Exatlón, que regresé, mi entrenador además se enojó muchísimo que yo me fuera al programa, no le encantó la idea, pues dejé de entrenar, dejé de hacer todo lo que normalmente hago, pues Claro. llegué a la competencia con una seguridad nula y pues sí, evidentemente, ese año quedé cuarto, que nunca había quedado cuarto en ninguna competencia. Entonces, los nervios estaban que me comían viva por dentro y ahí sí no tenía ni cómo sobrellevarlos porque no tenía ni seguridad, o sea, no, sí fue un nacional, la verdad, bien complicado para mí. Sí. Vamos allá a ese efecto que hubo en el deporte, porque no nada más tú, fueron muchos deportistas, inclusive el que actualmente es el director de la CONADE, Rommel, estuvo en ese reality, creo que volteando a ver Justo. surgió, creo que de ahí esa nueva época de los deportistas, que ahora son influencers, como algunos les dicen. Sí. Porque voltear, a ver, hubo una televisora que volteó, hizo historia de ustedes, Ujú. los conocimos un poquito más desde otro punto de vista. Y bueno, eso, lo que si veíamos a Isa, si veíamos a Rommel, si veíamos, pues a los que competían después de ellos, con ellos en las competencias normales del deporte, pues también conocíamos, abrieron un poquito la puerta a La que puerta, la gente conociera. Entonces, claro. ¿cómo surgió la oportunidad de entrar a esto? Porque como decías, estabas compitiendo, estabas en un proceso y llega esa oportunidad del reality. Sí, empezó el primer Exatlón en 2017. Ujú. Desde ese año a mí me hablaron para ver si quería hacer casting y si quería como, si me interesaba. Yo en esa época, 2017 fue mi mejor año deportivo, es donde están mis mejores marcas personales. Yo no sabía en esa época que iba a ser mi mejor, pero sí me daba cuenta que estaba viviendo un gran momento, ¿verdad? Entonces, cuando me hablaron, dije yo, ni de chiste, no conocía el proyecto, sonaba, me habían dicho que iba a ser como entre Survivor y La Isla, que eran otros realities que ya había visto yo anteriormente, y veía cómo iba la gente y regresaba súper deteriorada, perdón, físicamente. Entonces, en esa época además yo pesaba, te estoy hablando de que 40 kilos. Sí, 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 lo recuerdo. Entonces, decía yo, voy allá, me matan de hambre, no, o sea, yo me voy a morir de Pues, hambre allá y voy a los días regresar igual. con 30 kilos, sí, exacto. Entonces dije, no, no hay forma. Llegué el 2018 y también yo entré en una etapa en donde sentía muy estancada en lo mismo, irónicamente, porque pues, había tenido un año anterior muy bueno, pero como que sentía que hacía lo mismo cada año, no sé, crisis existenciales que uno tiene a todas las edades.
a los 23 Todas años las tenía edades. ahí, en todas las edades. Y me pareció una buena oportunidad. Te digo que yo emocionalmente en ese momento sí sentía como que quería un cambio, hacer algo distinto. Y la verdad es que también no me dejaron pensar mucho. A mí me hablaron para que yo fuera refuerzo y fue de, pues te necesitamos mañana. O sea, si aceptas, te vas mañana. Y yo en esa época pues también me asesoré un poquito a la gente que tenía alrededor de mí. Me dijeron, vete, es una gran oportunidad. Vimos que el hexatlón primero tuvo muy Recibimiento. buena respuesta, que no se morían tanto de hambre, que era un formato distinto, como mucho más deportivo. Entonces, la verdad es que ni siquiera la pensé mucho. O sea, me preguntaron, dije que sí, y yo al día siguiente ya tenía mis vuelos para irme al programa. Entonces, sí fue así como muy a quemarropa, no lo pensé tanto, la verdad. Que normalmente yo soy de pensar muchísimo Las mis cosas. decisiones, y en ese momento sí fue así como de, pues vamos, me animo, me arriesgo, le doy. A lo que recuerdo porque pues tuviste una exposición al público mucho mayor después de eso. Creo que me tocó después de una Copa Nuevo León acompañarte y donde estaba Lee, estabas tú, estaba Dragon Lee, creo que fuimos a ver esgrima después. Sí, Y la gente te venía a pedir fotos, o sea que no necesariamente eran fanáticos del atletismo, pero del ex, ajá. ¿sí? ¿Y cómo cambió? O sea, ¿cómo manejas hoy la exposición pública después de todo esto? Del programa también ya van varios años. Pues que fue 2018, estamos en el 2025, te estoy hablando que fue hace 7 años. ¿Sí? Ya mi exposición ahorita no ha sido ya tan grande porque tampoco yo no he continuado en programas de televisión. O sea, realmente fue lo único que hice como con tanta exposición. Todavía me pasa y está súper bonito. Me pasó hace poquito que alguien me dijo, ay, yo sabía que te conocía y te vi en Exatlón, y está súper lindo que la gente te guarde con ese bonito recuerdo, como si te conocieran. De verdad, la gente se acerca a ti como si hubieran formado parte de tu historia y hubieran convivido contigo y todo. Pero ahorita por mi trabajo sí trato de cuidar mucho como el tipo de exposición que doy. Siempre he buscado cuidar el mensaje que doy. En nuestras plataformas nosotros somos responsables un poco también del mensaje que enviamos. Entonces, eso lo he tratado de cuidar desde antes de tener tanta exposición. Siempre he pensado que todos pues los que tenemos un rol de, vamos a decirlo, no sé si de liderazgo, o tienes un lugar en donde sabes que hay muchas personas escuchándote, viéndote, queriendo seguir tu ejemplo, pues tienes una responsabilidad un poco. Y así a mí me ha gustado también como tomarla. Entonces, siempre procuro un poquito cuidar esas cosas. Pero la verdad es que sí, ahorita ya no es como que todo el tiempo por donde voy me paran en la calle o así, pero igual cuando lo hacen, para mí es muy lindo, lo disfruto mucho. Y pues sí, son gajes de lo que me dejó ese oficio en ese momento. Entonces, la verdad es que lo disfruto bastante. Vamos un poquito, ya hablamos de muchas cosas, la Isa, tanto personas, en lo personal, en lo deportivo y bueno, un poquito, digamos, en la farándula, en la televisión. Pero quiero regresar hemos hablado mucho de que la actualidad no es igual del deporte y que no estamos muy involucrados como tal en ese momento. Uh Pero, -huh. ¿qué crees que se necesita más en las mujeres deportistas actualmente en México? O sea, dejemos el deporte en las mujeres, creo que es un punto que tocar ahora. No, nunca me habían hecho esa pregunta, fíjate. Que honestamente no creo que sea cuestión de género como algo que le pueda hacer falta a mujeres o a hombres. Siento que, y bueno, falta para qué además, porque ahorita y sobre todo en tema de mujeres, eso sí puedo decir, estamos en un gran momento deportivo. En atletismo ahorita, no te digo, no estoy tan involucrada, pero sí veo, sí me ha tocado escuchar. Además tengo pacientitas que corren o tengo amigas todavía que están corriendo, entonces sí un poco estoy viendo y ahorita están durísimas, están corriendo increíble, están metiendo marcototototas, están corriendo súper bien. Entonces realmente no creo que sea algo que les haga falta a las mujeres porque lo están haciendo increíble, están destacando súper bien. Creo que más bien ahorita sí el entorno es el que está quedando a deber, porque talento hay yo lo que pensaba que faltaba mucho era como este compromiso con el deporte, pues se está viendo reflejado en las marcas, ¿no? Al final de cuentas,
la gente está súper involucrada, está súper metida, los que están queriendo como correr y así. Yo ahorita sí creo que el entorno nos está quedando de ver para que esto pueda llegar a otras instancias o a otros niveles, en mi humilde opinión, Sí. y sin conocer tanto el entorno, la verdad, ¿eh? O sea, Sí. me encantaría a lo mejor estar más involucrada para hablarte con más fundamentos, pero yo creo que sí ahorita está pasando eso. Y creo, concuerdo contigo, o sea, creo que va más allá. Mi pregunta no nada más era de género, sino como sí que hay estas cuestiones que creo que faltan desde las instituciones, como siempre, y probablemente siempre faltará, pero bueno, es una cuestión de cómo han cambiado los tiempos en el deporte y cómo van a seguir cambiando. Lo dijimos hace poco de la tecnología que se usa, los entrenamientos, ha avanzado mucho esto. Bueno, pues a ver, en lo personal tuyo, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿Algo que te emocione de alguna nueva etapa, algún proyecto que esté por ahí? Mira, ahorita la verdad es que estoy súper involucrada. Yo trabajo en un colegio en Monterrey, soy coordinadora de deportes ahí. Ok, El colegio tiene muy poquito tiempo y es un colegio nuevo, es colegio nuevo completamente. correcto. Y afortunadamente las jefas que tengo o mis directoras están confiando 100% en mi criterio, en mi talento, en mi formación para hacer lo que yo considere que es bueno en temas deportivos para ese lugar. Y la verdad es que son seres humanos tan chiquitos que a mí me emociona muchísimo poder inculcar eso. A final de cuentas, eso es lo que viene para el mundo. O sea, Ujú. si creamos niños talentosos, pero que confíen en su talento, pero que encuentren su pedacito en el mundo, que encuentren estos beneficios que decías que el deporte te aporta. Eso es lo que quise decir. Si puedo darle eso a estos seres humanos pequeños, yo la verdad es que estoy haciendo mi parte en este mundo también. Me encantaría que todo el mundo vea como yo veo con los beneficios que yo obtuve del deporte, todo lo que yo soy el día de hoy, estoy hablándote de carácter, de formación, en lo profesional, todo es gracias al deporte. Entonces, si más papás pueden ver eso para sus niños y los niños pueden ir creciendo con eso, yo la verdad es que por el momento estoy aportando mi granito de arena con eso. Sigo consultando en temas nutricionales también, estoy súper activa. Tengo muchos pacientes involucrados en el deporte y también por ese lado sigo metida por Ujú. eso te digo que estoy metida y no, porque pues sigo un poquito a la par con mis pacientitos o con la gente que está cerca de mí en esos ambientes, entonces pues sigo muy activa en eso y pues otra vez sí quisiera meterle un poquito más al tema de redes sociales, me gustaría otra vez como volver a tener una voz en estos medios en donde pueda compartir un poquito de lo que yo viví, de lo que yo experimenté y si eso le funciona y le sirve a otras generaciones, a nuevas etapas, pues yo encantada. Entonces, por lo pronto, la verdad es que estoy con esos proyectos, no sé qué me depare la vida en un futuro, por lo Ok. pronto estoy súper metida con eso, pero pues tú sabes que la vida cambia así. Sí. Entonces, pues de momento estamos creciendo en eso. Isa, mil gracias por compartir todas estas historias con nosotros. Ha sido increíble escuchar no solo tus logros, sino experiencias y historias que a veces no habíamos escuchado desde otro, pues no sé, en las pistas o algo así, sino cómo sigues creciendo más allá de las pistas. Y bueno, esto fue Beyond the Score, donde el deporte sigue con voz propia. Pues nada, Isa, muchas gracias. Estamos ahí al pendiente de todo lo que tengas que contar. Muchísimas gracias a ti y ojalá que estas nuevas generaciones que vienen estén disfrutando tantísimo del deporte como yo lo hice. Así es que pues el mayor de los éxitos a todos por allá afuera. Muchas gracias por todo.